Muy bien, pues vamos a comenzar con bueno, una de mis temas favoritos y de mis arquetipos favoritos. Lorena, que lo sabe que hace conmigo muchas cosas, sabe Lorena perfectamente que yo tengo pasión por Lilith, bueno, tengo pasión por todas las diosas, que es como yo le llamo, que son los arquetipos más desconocidos femeninos. Y Lilith es la que nos abre la puerta precisamente a ella, o así se puede ver desde la perspectiva de la astrología femenina, en el que podemos ver cómo vamos adentrándonos en otras capas de la psique femenina que viene, va muy unida, parece que a modo colectivo solo podemos ser luna, solo podemos ser Venus. ¿Por qué? Porque bueno, la luna tiene que ver más con la nutrición, con lo maternal, con abrazar, con contener, con la vulnerabilidad. Y en el caso de Venus tiene mucho más que ver con qué, con la parte más sensual, más femenina, en el caso de superficial, del deseo, de cómo me gusta, de lo que me gusta. Pero el femenino, lo que es en sí el femenino, tiene muchísimo más. Y precisamente el punto de quiebre va unido al arquetipo Lilith, porque Lilith es eso lo que hace, quiebra todas las estructuras y nos muestra unas bien diferentes. Lilith no se conforma con ser, ahora lo vamos a ver sobre todo en el mito, bueno, el mito tiene diferentes formas de verlo, yo voy a contar uno en concreto, pero si queréis podéis investigar más, porque es cierto que hay personas que lo cuentan de modos diferentes, yo lo voy a contar desde el modo de ver, sobre todo más conectado con la astrología, pero es cierto que hay otros mitos del Lilith que, bueno, escinden en ciertas cosas. Pero el Lilith conecta con nosotros precisamente desde ese lugar, desde el lugar de las mujeres únicamente, o el femenino únicamente, no es materno, no es únicamente la figura sensual o atractiva o que siempre está dispuesta a. Es mucho más. Hay un quiebre en el que hay un enfado y en el que desde ese lugar, por eso le llamo la guardiana, una de las guardianas del sagrado femenino, porque cuando accedemos a Lilith, desde ese lugar podemos acceder a lo que serían las diferentes capas. Y ahí es cuando nos metemos con Juno, con Vesta, con Palas, con Hécate, Medea, Circe, y ya nos metemos, ¡buah! Se nos abre el abanico. Y es eso precisamente, el nivel más psicológico, vamos a decirlo así, de la psique más profunda y más inconsciente del ser humano viene dado por los arquetipos femeninos. Los más expuestos y conscientes vienen desde los arquetipos masculinos, propiamente conocidos o tratados como masculinos, ¿no? Quitando, como os digo, Venus Luna. Fijaros que la luna trabaja el inconsciente, que por lo tanto también está un poco metida ahí. Pero en el caso de Marte, del Sol, son como todo lo que está expuesto ahí fuera. Por eso también el Sol es proyectivo y la luna es receptiva, ¿vale? Porque siempre lo que es la dualidad femenina va unida precisamente a todo esto. Entonces, a mí me encanta. Vamos a explicar el mito porque el mito es como la puerta de entrada perfecta y la bienvenida perfecta para este arquetipo. Fijaros ya ahí lo que pongo. No fui expulsada del paraíso, yo lo abandoné. Eso es lo que cuenta Lilith y es lo que dice Lilith precisamente, es como si lo dijera al final de todo el mito. Lilith realmente, luego lo vamos a ver más a modo, bueno, vamos a hacerle un poco un seguimiento por la historia, pero si nos metemos en el mito, a modo muy resumido, para que no se nos haga muy largo, el mito de Lilith viene dado porque Lilith realmente fue la primera mujer que creó Dios, llamarlo como queráis, Dios a modo cristiano, creó junto a Adán. Lilith y Adán eran el hombre y la mujer a imagen y semejanza del barro, los dos creados por igual, y entonces estaban en el paraíso. Llega un momento en el que Adán le pide a Lilith que copulen y que ella tiene que estar debajo, a lo que Lilith se niega. Y dice, bueno, yo también puedo estar encima. Adán se niega en rotundo a que Lilith esté encima de él. Y ella también, por lo tanto, dice, pues yo entonces no tendré relaciones sexuales contigo. Esto en Adán supone un quiebre. ¿Y qué es lo que hace? Para terminar de humillarla, le dice, bueno, pues entonces me irás a coger los frutos de ese árbol, ¿no? O ese, ve a coger los frutos. Ella se niega y decide hablar directamente con su creador, Dios. ¿Y qué le pide? Le dice, oye, yo no puedo estar así. A mí no me gusta, yo no tengo por qué estar copulando siempre debajo de él, yo también soy igual que él, estoy hecha a su imagen y semejanza. Dios intenta convencerle, le dice que no puede hacer nada, entonces ella, eso es ahí, se va mostrando la primera parte de ese enfado del Lilith, dice, vale, entonces voy a pronunciar el nombre de Dios en vano. No sé si había escuchado que es muy típico, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, pues eso viene precisamente del mito de Lilith. Lilith
pronuncia ese nombre de Dios en vano, se abren las puertas del paraíso y ella sale del paraíso y deja a Adán solo. ¿A dónde se va? Se refugia en el Mar Rojo. Se refugia en el Mar Rojo y comienza a copular con semidemonios, con entidades, y era libre. Le gustaba el vino, le gustaba la vida y le gustaba vivir en libertad, sin tener que tener una figura, en este caso masculina, que le estuviera dominando, porque Lilith es justamente todo eso, no tiene nada que ver, lo contrario a la sumisión. Como veis ahí ya estamos jugando con el arquetipo Luna, con el arquetipo Lilith, que es justo como, luego lo vamos a ver, son dos partes completamente diferentes de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda, opuestas y a la vez complementarias. Y en el momento en el que está, ya ella está copulando, comienza a tener hijos, y Dios considera que eso puede ser un problema porque no son hijos del Señor. Entonces manda a dos ángeles a hablar con Lilith y que le pregunten qué está ocurriendo y si por favor puede dejar de tener hijos porque supone un problema para el reino del Señor. A lo que Lilith directamente se niega, le dice que ya no va a cambiar, no va a volver al paraíso, no va a volver con Adán y sigue su vida. Por lo tanto, al no hacerle caso, urden un plan, en este caso Dios urde un plan en el que comienza a matar, asesinar a todos sus hijos. Y como comprenderéis, esto para Lilith supone una herida tremenda. Luego os voy a contar por qué todo va unido. Esa herida, precisamente, de Lilith, cuando comienzan a asesinar a sus hijos, tiene que ver con la herida que siente mamá cuando nosotros estamos en su útero. Y por lo tanto es la herida que a nosotros nos traspasa. Y es la herida que nosotros luego encarnamos y que tenemos en nuestra carta natal. Que es ese enfado en el que siento cómo me desarraigan, cómo me quitan algo, cómo me violentan, ¿vale? Entonces Lilith, en el momento en el que empieza a ver cómo están asesinando a sus hijos, ¿qué es lo que hace? No hay problema, ahora yo voy a asesinar a los tuyos. Y entonces comienza a, Lilith tenía, pero vamos a decirlo así, ¿no? Tenía como, era parte de sabiduría ancestral que podía conectar con ciertas entidades, de hecho copulaba con entidades, con demonios, y por lo tanto se presentaba a los hijos del Señor, que eran los de Adán y Eva. Ya Eva ya había creado, de la costilla de Adán había creado Dios a Eva, y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ella comienza a asesinar también a los hijos de Dios, Adán y Eva. Y hay una guerra abierta en la que se dan cuenta que no pueden seguir así, vuelven a aparecer los ángeles con Lilith, a Lilith, y le dicen que, bueno, ellos no asesinan más a sus hijos, pero ella también que por favor deje a los hijos de Adán y Eva. Ella dice que sí, pero ahí es cuando entra la otra parte de Lilith, la manipulación psicológica. Eso tiene mucho que ver con Lilith. Lilith le dice que sí, todo queda en orden, y lo que ella hace es, con esos dones que tenía, se transforma en serpiente, y todos conocemos muy bien esa serpiente que le ofrece la manzana a Eva. Pues precisamente esa serpiente se considera que era Lilith transformada y que lo único que le ofrece a Eva es el poder de dejar de ser sumisa frente a una figura masculina o a una figura de poder. Y por lo tanto ahí comienza ya el resto que conocemos bastante bien, que es ya el fin del paraíso, etcétera, etcétera. Como veis, el mito está muy unido a Lilith en todo momento. Y vamos a ver desde ahí cómo cada uno de estos arquetipos se van presentando en función, bueno, estos arquetipos, estos puntos se van presentando en función del arquetipo de Lilith. De ahí que Lilith se la considere la primera mujer transgresora. Y ahí nos vamos a ir un poco, vamos a tomar parte de la historia, ¿no? Mirando siempre desde el mito. La primera mujer transgresora se le dice porque en Mesopotamia es el lugar de la iniciación de la astrología. Es ahí donde comienzan los albores de la astrología. Y como no, el culto a la diosa madre. Y la diosa madre, que ahora conocemos como Gaia, Pachamama, posicionan a la mujer en un lugar dignificado, en un lugar en el que es central, es el útero, es ahí donde nosotros tenemos a la madre tierra. Y los primeros textos donde aparece Lilith precisamente tiene que ver con Mesopotamia y es nombrada como Inanna. Hay muchas, bueno, muchos, si investigáis un poquito, Inanna está muy conectada con la Wicca, con todo lo que es las brujas, con la sabiduría femenina, y de hecho es lo que se considera la iniciación a la sabiduría femenina, es Inanna. Pues Inanna tiene que ver con Lilith, y Lilith con Inanna, porque al fin y al cabo el principio del mito, como os comentaba, está muy unido
a ese principio en el que precisamente Lilith es la primera mujer, a modo eh, creación por Dios. El mito sobre demonios viene más tarde, una vez que es la iniciación del cristianismo, y entonces, por lo tanto, no pueden, el cristianismo ya sabéis que es totalmente patriarcal, y no pueden ver cómo pueden la dualidad femenino-masculina tenerlas en el mismo lugar en el que haya una diosa poderosa, protectora, sabia, una figura masculina fuerte. ¿Y cómo lo hacen? Crean todo este mito en el que es un demonio, es un semidemonio, y de ahí la raíz de su nombre. Lilith, a modo etimológico, significa la noche oscura, el demonio oscuro, la noche, es el nombre, ¿no? Lo que sería la etimología de Lilith viene de ahí, el nombre, la raíz de este nombre. Por lo tanto, los mitos sobre demonios y sobre todas las entidades demoníacas que luego van, van en torno a este arquetipo, vienen a raíz de la creación del cristianismo. Antes, Lilith era la diosa de todo lo que puede significar fecundidad, sabiduría, iniciación, el parto, el útero. De hecho, no es casualidad que Lilith dure su tránsito 9 meses en cada signo. Ya nos está mostrando un embarazo. Y por lo tanto, cómo tiene esa misma conexión con la parte oscura, con la vida intrauterina, con lo que no se cuenta, pero es una oscuridad fértil, no es una oscuridad tensa, no hay una tensión, no hay algo como han intentado luego, que evidentemente el mito siempre es desde el que nos sostenemos para poder traducir el arquetipo. Por lo tanto, Lilith sigue teniendo esa oscuridad. Eso no muere en ningún momento. En el caso de ser esa primera mujer que hablábamos, ahí os pongo un poco para que tengáis como los 3 puntos, la misoginia cristiana y el olvido de Lilith como primera mujer universal. Esto es lo primero que se le hace a Lilith. Eso es la herida. Esa herida vamos a transportarla, vamos a trasladarla a nuestra propia carta natal. Ahí hay una herida tremenda. No es una herida de quiero huir, como es una herida quironiana, de Quirón, huyo de esto porque me duele demasiado. Es una herida que no puedo soportar. Lilith es una herida de olvido, de violencia, de no darme mi lugar. Y esto es universal. Esto es como en el femenino que todos anidamos, seamos hombres o mujeres, está Lilith. Y esa Lilith nos está mostrando esa misma herida y ese abandono y ese dejarnos de lado. Y aquí es cuando ella dice, ¿no? Ese por qué de retozar debajo de ti, si fui creada del mismo polvo y el mismo barro, ¿no? Y como ella le entrega la manzana a Eva y el final de la subordinación. A través de Lilith llegamos a la apertura, a nuestra parte, ¿no? A nuestra mitad o en nuestra dualidad más femenina que está totalmente oculta. Ahí os dejo una frase. Entonces, históricamente tenemos que entender a Lilith desde la perspectiva patriarcal y desde la perspectiva matriarcal. Hay que mirarlo desde las dos unidades. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en una perspectiva patriarcal, vivimos en un mundo patriarcal. Entonces hay muchísimos milenios en el que estamos viviendo en un sistema que es patriarcal y los instintos más profundos de la mujer están completamente castrados. Entonces, ¿qué estamos reprimiendo? La energía yin. Pero ojo, cuidado, que la energía yin es lo más profundo, lo más inconsciente y primitivo. No tiene nada que ver con la energía que se puede trasladar, que sí es consciente, que como os decía es más Venus-Luna. En este caso, la energía yin va unida a la sabiduría ancestral, a la conexión con nuestro cuerpo, a la conexión con nuestra creatividad, que esto igual, miren, os digo, va unido a todo lo que es el femenino. Y es cuando se abre la puerta a poder conectar con Vesta, con Palas, con Ceres, con Hécate, con Circe, con Medea, con Juno, pero primero tengo que conectar con que soy mucho más que eso. Y eso es la energía yin. Es la que está más soterrada y la que poco a poco, milenio tras milenio, nos han ido tapando y castrando, ¿no? Y frustrando en todo esto. Cuando lo ideal sería poder aflorar y compartir esa luz con el mundo. ¿Qué ocurre? Que existen otras diosas, esto es importante para seguir remitiéndonos un poquito, existen otras diosas que gozan de las mismas características que Lilith. Lilith no está tan sola.
y las encontramos en otras culturas. Os pongo ahí unas cuantas, ¿no? Ishtar, Isis, Hécate, que también está considerada en la astrología, Diana, Afrodita, que no es Venus, cuidado, Afrodita, Cibeles, Deméter, Ceres, Perséfone. Hay muchas más, ¿vale? Pues he puesto esas. Y entre estas diosas, al final, lo clave es que entendamos algo. Y esta es la clave del resto de diosas, que al final son mujeres independientes, independientes de necesitar la figura de un masculino, de un papá, o de un marido, o de un hombre, o de un jefe. Es esa figura en la que nosotras, el femenino, puede autoafirmarse, autodeterminarse. Aquí os pongo que son diosas vírgenes, pero no vírgenes no han sido tocadas por un hombre, ¿no? Vamos a decirlo así. No, en el sentido de libres, de libertad, de asumir sus deseos y no ser negadas o vendidas por su padre o esclavizadas o por un marido. No, la figura masculina, o sea, femenina, perdón, cuando está en cualquiera de estas diosas, hay más. También está en Vesta, también la tenemos en Palas. Las diosas lo que hacen, esos arquetipos femeninos, lo que hacen es canalizar esa energía, concentrarla para poder darle un foco. Pongo ejemplo, Palas. Palas es la diosa de la estrategia, de la intuición. Palas fue la única diosa que le ganó una batalla a Ares, Marte, el dios de la guerra. Fue la única que le ganó. La única. Y nada más y nada menos que la batalla de Troya. Ojo, no estamos hablando de cualquier batalla. Esto cambió todo lo que luego sería la dinámica de la historia mitológica. Y fue Palas. Y Palas era una diosa de estas igual, vírgenes, porque concentraba su energía. Es la letra pequeña. No significa que ellas no pudieran estar con hombres, significa que no daban toda su energía al masculino. Eran vírgenes. Y por esto mismo, estas diosas sufrían a través de qué? A través de sus hijos. Lilith, ¿qué? Asesinaban a sus hijos. Ceres le quitaron a sus hijos. ¿Vale? Hécate también tenía dos hijos, que son los dos padres de la brujería, el hombre y la mujer. Tenía dos hijos, chico, chica. Se consideran que son los magos, los brujos, son los padres de la brujería. Y también sufría por ellos. Por eso el catolicismo, la Virgen María, la que es conocida como Virgen María, aquí en España además tenemos, ya sabéis, la Semana Santa, todo lo que es la Iglesia católica está muy en alza, y la Virgen María tiene un concepto de mujer poderosa. Tenemos que cambiar esa idea. Es una mujer muy poderosa, concede milagros y es independiente del hombre. Esta mujer tiene a José, ¿no? Que era su marido, pero ella en verdad no queda embarazada y José simplemente es un acompañamiento, es una ayuda. Ella no cede su poder a José en ningún momento. Entonces, es independiente del hombre, es como una diosa con poderes que sufre por su hijo. Y esto es muy similar a Lilith, que sufre también por la muerte de sus hijos. Y el sufrimiento de una madre por sus hijos es uno de los más fuertes. Está muy unido a ella. Lilith en los hombres, lo que en los hombres, eh, cuando tenemos a Lilith en la carta natal de un hombre, ¿cómo la leemos? Lo primero es la percepción que tiene del poder femenino el consultante, ¿no? El dueño de la carta. ¿Cómo veo yo el poder femenino? ¿Cómo lo veo? ¿De qué manera veo que las mujeres tienen poder o que el femenino o mi femenino interno tiene el poder? Luego, ¿cómo concretiza el femenino reprimido? ¿Cómo el hombre concretiza ese femenino que a veces, no todo, gracias a todos los dioses, los hombres cada vez van abriéndose más a su energía femenina, pero es cierto que muchos aún la tienen reprimida y cómo aflora esa energía en el hombre. También tiene que ver con qué les atemoriza y qué les castra, con qué tienen la sensación de, cuando tienen reprimida la energía del femenino salvaje dentro de ellos, ¿qué es lo que ocurre? Vemos a Lilith en su carta y por lo tanto vemos que hemos visto el resto de la carta, hemos hablado un poco, hemos empatizado con él, podemos ver hasta qué punto están conectados con Lilith y si hay una desconexión, podemos ver con Lilith qué les está atemorizando y qué les está castrando del femenino. En el caso también de Lilith, en los hombres se ve como la mujer con quien se inicia, ¿no? Con quien tienen ese primer inicio del contacto con lo que es la materia del femenino. La sombra de mamá, esto también tiene que ver para la mujer, es la sombra de mamá, la sombra del linaje femenino.
y formas en las que las mujeres de su entorno, tías, cercanas, mamá, hermanas, abuelas, se empoderan. Por lo tanto, él observa desde qué lugar el femenino toma poder a su alrededor. El arquetipo, a modo femenino, habla del poder femenino. ¿Cuál es el poder femenino? Pero hay muchísimo también detrás. O sea, Lilith no es tan, ¡ah! ¡Qué maravilla, qué belleza!, ¿no? Que ahora nos lo venden como una idea romántica de que Lilith es maravillosa y esto es estupendo. Bueno, Lilith tiene una energía oscura brutal. Yo la considero la hermana de Plutón, solo que ella es femenino y Plutón es el masculino, salvando las distancias, pero desde ese lugar. Entonces, dentro del poder, dentro del arquetipo, lo que significa femenino, es el poder femenino, lo oculto y lo reprimido de la persona, modo femenino, la energía sexual que maneja, la parte no agradable de la vida. Mirad, ahí lo tenéis, ¿veis? La parte no agradable de la vida, las represiones y heridas que nos enseñan. Hasta que al final el humano es el que intenta tener la ilusión de control. El desapego, ese desapego que tiene la luna, volvemos a lo mismo, el apego de la luna, justo Lilith lo que hace es desapegarse para adquirir sabiduría. Esto podéis llamarlo también trascender, trasciende, para adquirir sabiduría. Es la incapacidad, cuando no la tenemos integrada, la incapacidad, la inhibición, todo lo que nos cuestionamos internamente, que nos da terror poder sacar ahí fuera. También es la liberación, el feminismo. Lilith es una gran abanderada del feminismo. Yo a veces me pregunto, oye, que está muy bien, que yo aquí me meto, esto ya es algo personal, pero muchas veces me pregunto por qué tenemos siempre, bueno, las mujeres, por qué tenemos cuando el tono morado, que bueno, que eso no, pero cuando estamos haciendo algún tipo de protesta, por qué tenemos el símbolo de Venus y por qué no tenemos el símbolo de Lilith, ¿no? Que por ahí es como que estuviera más conectado, pero bueno, esto ya son cosas mías, quizás todavía nos queda un poquito para conectar con Lilith. Entonces ahí está, ¿no? La liberación, el feminismo, cómo conectamos con el misticismo, con la espiritualidad, con la magia, porque Lilith conectaba, fijaros que cambiaba de forma, que tenía toda esa parte de conexión, siempre está muy conectada con el mito. La seducción, la manipulación psicológica que antes hablaba, y es kármica. Lilith tiene una carga kármica brutal, ¿vale? Os decía que es hermana de Plutón, y Plutón también tiene, bueno, todos los planetas y todos los puntos, ¿no? Tienen una carga kármica muy importante en función de la casa y el signo donde lo tengamos, el signo no tanto, más la casa y los aspectos nos va a hablar de la carga kármica que tenemos con esta Lilith. Y aquí es cuando voy a, para que entendamos un poco todos los puntos que hemos visto anteriormente, pero aquí está muy bien explicado, ¿vale? Y os lo pongo. Tenemos dos puntos, o sea, la Luna, su órbita, su elíptica no es regular, no es exactamente igual. Por lo tanto, cuando tenemos la Tierra, a medida que la Luna va transitando en este ciclo de 29 días, 28, 29 días alrededor de la Tierra, a veces se acerca, que es su perigeo, por lo tanto su incidencia es mucho más cercana, la vemos más grande en el cielo, y luego tenemos el apogeo lunar, es cuando está más lejos. En el apogeo es cuando vemos a Lilith, el punto más lejano a la Tierra que toca en su órbita alrededor de la Tierra, la Luna, es el apogeo. Y en el apogeo lunar está Lilith. Justo ahí está Lilith. Por lo tanto, Lilith nos mueve hacia qué? Hacia el disfrute, hacia el placer, hacia la autodeterminación. ¿Qué es lo que hace la luna? Me apega, me lleva a la raíz, me hace sentir vulnerable, ¿no? Me conecta con mi niña interna, con mi rol nutricio, con los otros, con ser empática. Lilith se va de todo eso y dice, no quiero saber nada de eso. Y entonces rechaza todo lo que son los roles tradicionales de la mujer, todos los estereotipos, todas las costumbres, tanto familiares, la luna es lo familiar, como sociales, como lo que me han dicho que tengo que ser como mujer. Entonces ahí es cuando representa ese caudal de energía femenina, instintiva, que complementa a la lunar. Esa es la clave. Lilith no es la enemiga de la luna. Ella lo que quiere es que la luna no se apegue tanto a cuestiones sociales, familiares, lo que me han dicho, y que tome su libertad y por lo tanto pueda conectar con el disfrute. Durante muchísimos milenios, las mujeres simplemente han tenido sexo
para procrear. Y Lilith tiene sexo para disfrutar. Las mujeres han estado muy pendientes de todo lo que tiene que ver el rol de pues, la familia. Lilith se desapega de todo eso, sale de ese paraíso que han decidido que eso era el paraíso, sale para vivir su propia libertad. ¿Vale? Y aquí es cuando es importante saber que Lilith es un punto matemático. Por lo tanto, si yo tengo a Lilith en la carta, es cierto que va a tener, es como los nodos, ¿vale? Ya hemos visto los nodos, como los partes arábigos. Son puntos matemáticos, por lo tanto, no tienen energía en sí. Si yo tengo a Lilith en mi carta y no tiene aspectos, normalmente algún aspecto, aunque sea menor, tendrá o no, se activará sobre todo por tránsitos. O sea, algún tránsito de algún planeta se activa, por lo tanto, aflora en mí toda mi Lilith. Ahora, si yo tengo en mi carta a Lilith en conexión con algún planeta, ese planeta le está dando foco a ese punto y por lo tanto aflora. A través de ese planeta, yo siento a mi Lilith. ¿Vale? Y ahí os pongo para que sepáis, porque es muy importante, los tiempos, ¿no? Lilith tarda en cada signo, clave eso, 9 meses. Justo un embarazo, una gestación. Y 8 años y 10 meses en recorrer todo lo que es la carta astral, ¿vale? La rueda astral entera, el zodíaco entero, ¿vale? 9 meses en cada signo y 8 años y 10 meses en todo lo que es la rueda zodiacal. Y ahí ya podemos ver, pues más o menos, cómo nos van afectando los tránsitos de Lilith. Ahora está a puntito de irse a Géminis, le queda muy poco, el 18 de julio entra en Géminis. Entonces vamos a ver cómo es Lilith en la astrología. Dale un minuto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? No sé si voy muy rápido. ¿Bien? Sí. Bien. Voy muy rápido, me lo decís. Me pongo a hablar. Muy bien. Pues vamos a ver a Lilith en la astrología y ahí nos metemos. Tenemos bien localizada dónde está nuestra Lilith, signo, casa, aspectos. Lorena, ¿qué tal? ¿Sí? Sí, ya la tengo aquí bien localizada, gracias. Muy bien, pues vamos a ello. El signo donde está, esto es importante para entender a Lilith, ¿vale? El signo donde está Lilith es la cualidad o personalidad que se tiñe o contagia a Lilith. Es cómo es Lilith. Pero la casa donde está es el área de vida, la zona donde sucede el hecho o el cómo se manifiestan las situaciones. ¿Vale? Importante para entender. Esto voy a dar un poquito para que lo apuntéis porque solamente he puesto los números porque vamos a ir viéndolo, ¿vale? El 1, que es el poder de la madre naturaleza, ¿vale? Porque vamos a ver todo esto dentro de cada uno de los signos. Entonces, ¿qué representa Lilith o cómo se manifiesta Lilith? Precisamente vamos a verlo desde este lugar. Vamos a ver que el punto número 1 que vamos a tratar es el poder de la madre naturaleza. Recordad que está unida a lo que ahora llamamos Gaia, Pachamama, y tiene mucho que ver, los tránsitos de Lilith a veces van unidos con temas que van con situaciones o temas que tienen que ver con tsunamis, lluvias torrenciales, terremotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver. Luego el segundo punto que vamos a ver es ese destierro o alejamiento, ese vacío. Eso tiene que ver con el apogeo lunar, lo que hablábamos, el punto más lejano de la Tierra. Por lo tanto, al ser el más lejano, es ese destierro que vamos a sentir, donde está Lilith, por signo, por casa, o ese vacío, o ese alejarme de esa casa. El tercer punto es la trascendencia, porque si yo me alejo, también trasciendo todo aquello que pueda haber en esa casa y en ese signo. El punto número 4, vamos a ver la manipulación psicológica, cómo Lilith también actúa manipulando a través de los contactos o del signo donde esté.
Las heridas y traumas, las crisis vienen dadas por Lilith, por eso os digo que la idea romántica no es tan romántica. De hecho, Lilith tiene muchísimos traumas, asesinan a sus hijos, no le hace caso el que era su creador, su padre. Por lo tanto, Lilith habla de nuestras heridas, de nuestros traumas, de nuestras crisis. Pero también habla, en el punto número 6, de nuestras tendencias sexuales. O sea, porque Lilith estaba muy conectada con la sexualidad. También habla de dónde están, de dónde tenemos un poco dónde residen nuestras tendencias sexuales. En el punto número 7, perdón, vamos a hablar de la represión que duele, esa represión que sufre Lilith cuando le dicen, no te vamos a hacer caso, tú tienes que retozar debajo de Adán, ¿no? Y cómo esa represión que duele se convierte al final en ese elemento de herida, trauma, que luego pasa a esa liberación. Con Lilith, en el punto número 8, también vemos la espiritualidad, el misticismo, cómo conectamos con la espiritualidad y el misticismo. En el punto número 9, vamos a ver el poder femenino ancestral. Ahí se ven a nuestras ancestras, el poder que tenían, cómo conectaban con su poder, con su sabiduría, y cómo nosotras hemos heredado, hemos mamado, hemos encarnado todo ese poder femenino ancestral. En el punto número 10 vamos a ver lo que a mamá le dolió. ¿Qué le dolió a mamá? Porque esos 9 meses tienen que ver con esa vida intrauterina. Y en el punto número 11, cómo puede llegar a vivirlo el hombre, ¿no? Cómo puede trasladarse aún en el hombre. Entonces, vamos con Lilith en Aries o contactos con Marte que sean tensos. Los contactos fluidos lo veremos en la siguiente clase, ¿vale? Porque son un poco diferentes. Pero los contactos tensos con Marte. Si yo tengo a Lilith en Aries o en contacto tenso con Marte, voy a vivirlo así, ¿vale? Voy a, sobre todo, a tener este tipo de experiencia. El uno hemos hablado que es el poder de la madre naturaleza. Cuando tenemos a Lilith en Aries en tránsito, en este caso, se pueden vivir muchos fuegos, incendios, accidentes, ¿vale? Está muy conectada con los fuegos, con los incendios, con los accidentes, sobre todo cuando está en tensión, ¿no? Cuando vive alguna tensión. De hecho, el año pasado, fijaros, cuando Lilith estaba en Aries el año pasado, esta fecha. Y Marte estaba en Aries y conectó con Lilith. Y justo ocurrió, no sé si lo sabréis, la explosión que hubo, fue en el Líbano, ¿fue? No sé si recordáis esta explosión que hubo tremenda de gas, que hubo en vuestro invierno, el verano pasado. Hubo una explosión de gas muy grande aquí en Asia. Bueno, pues esa explosión de gas venía precisamente justo coincidía con el contacto de Marte con Lilith, ¿vale? Entonces como se siente cuando Lilith no está conectada, como ese enfado, ese destierro, ese alejamiento, la persona que tiene Lilith en Aries o en contacto con Marte, al final es como si tuviera una obligación de huir, le obligan a huir y eso le duele. Es una obligación de necesito huir, pero no quiero huir, me destierran, me echan, me empujan al exilio, ¿no? Y la persona vive constantemente como si estuviera exiliada o tuviera un exilio, estuviera en un constante exilio, ¿vale? Pero al final es trascender, es llegar a ese punto de trascendencia. Cuando yo me doy cuenta que realmente no es que me estén echando, sino que yo no estoy tratando bien a mi Lilith o no la estoy empoderando, ¿no? Esa parte del empoderamiento, lo que hace esta Lilith integrada, una vez que está en un punto de trascendencia a través de la persona, es ser una persona que abre caminos, una persona militar en el sentido de un buen líder militar, porque al final maneja mucha energía Lilith, una heroína, una guerrera, un guerrero, es persona que tiene ahí esa capacidad de mover, de cambiar y no de huir por obligación, no huyo. Cuando no está bien integrada, estoy huyendo. Cuando está bien integrada, abro caminos. Es una energía de Aries. Soy buen militar, soy una buena deportista también, ¿no? Soy una persona que tiene mucha capacidad y mucha energía para romper, para fracturar y para crear nuevas realidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos una manipulación psicológica, ¿vale? Que sería el punto número 4. Cuando una persona con Lilith en Aries o en contacto con Marte
le tocan esa herida o ese trauma que tiene el Lilith, o esa parte en la que la destierran o la echan o le dicen tú eres la rara, a ti no, nadie te entiende, ¿no? Porque es lo que siente, ese destierro es lo que siente esa Lilith, que es su enfado más primigenio, entonces se vuelve una persona muy reactiva, una persona reactiva, agresiva, incluso a veces insultante, ¿no? Por decirlo así. Estamos hablando de que el enfado de Lilith no es, bueno, me enfado, no. Lilith es el enfado más volcánico que pueda haber en la persona, es cuando la persona pierde completamente los papeles. Entonces, estamos hablando desde ese lugar, ¿vale? En el punto número 5, estamos viendo esas heridas, ¿no? Esos traumas. Entonces, puede ser desde lo más físico, que son a lo mejor algún tipo de quemadura, que la persona tenga alguna quemadura, o algún miedo al fuego, o algún miedo a la vida, o algún miedo a la muerte, o algún tipo de situaciones que le lleven a vida o muerte, ¿vale? Entonces ahí es cuando la persona a modo físico traslada todos esos miedos, ¿no? De vida o muerte. En las tendencias sexuales, esa Lilith es bastante enérgica. Estamos hablando en fuego. No sé si sabéis, tiene sentido. ¿Sabéis cuál sería, a modo, cuál sería la regencia de Lilith? ¿Cuál podría ser? Si la sabéis mejor. A lo mejor tú la sabes, Clau. Yo recuerdo que el domicilio es Capricornio, pero la regencia no la sé. La regencia del domicilio. El regente, ¿no? La Ah, regencia ah, es ah, Capricornio. Y su Capricornio. segunda, ¿no? Lo que sería su segunda regencia sería Escorpio. Ah, bien. Son los dos signos donde está más potente. Es muy fácil. Yo tengo, ¿dónde es la regencia de la luna? Cáncer. Y ella es justo lo contrario, es lo que está al contrario de la luna, ¿no? Por decirlo así, es su complementaria, es la que está enfrente. Entonces, si la regencia de la luna es en Cáncer, Capricornio va a ser su regencia. Si la segunda regencia, donde mejor se encuentra, ¿no? El segundo lugar donde mejor se encuentra la luna, ¿dónde es? Tauro. Su segunda regencia, Escorpio. ¿Vale? Justo los dos lugares donde la luna está más incómoda es donde Lilith está más cómoda y donde se expresa como más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque conecta precisamente con eso, ¿no? Entonces, esa energía sexual es una energía infiel. Luego tiene todo lo que es el tema de, perdonarme, yo sé que yo también lo tengo apuntado porque se me olvida. La represión que le duele precisamente va muy conectada con toda esa parte de la violencia. Cuando hay una represión que le duele o la ejercen sobre la persona o la vive a modo externo, incluso la puede ejercitar, tiene que ver mucha lucha, mucha violencia. Y esto al final tiene un sentido, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque viene de un linaje, cuando tenemos a Lilith en Aries, venimos de un linaje de mujeres pioneras, abre caminos, guerreras, competitivas. Entonces son mujeres que, ¿no? Ese linaje femenino que son mujeres que quieren, pero han vivido también mucha violencia, porque estamos hablando que milenios atrás la mujer no tenía independencia, la mujer no tenía toda esa capacidad de poder decir, bueno, pues me libero. Entonces hay mucho enfado y guardado, y cada vez que la persona que tiene Lilith en Aries le conectan precisamente con no poder ser independiente, o con exiliarle, o con no hacerle caso, o con decirle, tú no estás dentro, ¿qué es lo que ocurre en la persona? Activa ese volcán. Y entonces la persona actúa con violencia, con lucha, con una parte muy militar, ya no quiero saber nada, me vuelvo fría, me vuelvo enérgica, soy infiel. Entonces estamos polarizando la energía al punto más negativo del Lilith. Pero cuando trascendemos, perdón, conectamos con la energía más positiva, y es el poder de la independencia, de liderar, de ser heroína, de autoafirmación igualmente, ¿no? Siempre hablando desde el punto femenino, la autoafirmación de la sabiduría femenina. Entonces, al final, todo eso va conectado con la parte, por ejemplo, yo pongo en el punto número 8, que es la espiritualidad, o cómo conecta la persona con Lilith en Aries, con la espiritualidad y con el misticismo, precisamente es siendo la activista o el activista. ¿Por qué? Porque yo quiero luchar por
¿Por qué? O sea, se mueve, se activa para poder conectar con esa parte. Necesito actividad, necesito saber que esto funciona desde la actividad. No es tanto desde un lugar a lo mejor más pasivo, es mucho más activo. Y fijaros que mamá, el enfado primigenio de donde viene, mamá, las mamás, mi hija tiene el Lilith en Aries. Y por ejemplo, la parte de a mamá, ¿qué le dolió a mamá? Mamá pierde la independencia. Yo recuerdo que durante todo el embarazo de mi hija, yo lo veo muy claro porque digo, mira qué fácil, ¿no? No he tenido fácil con eso. Y durante todo el embarazo de mi hija, yo estuve pensando, no voy a poder ser más libre, pierdo mi independencia, no soy independiente, no voy a tener libertad, ¿no? Y era una sensación de angustia real. Yo sentía que cuando sea madre voy a morir. O sea, era algo así, era terrible. ¿Qué ocurre? Y ahora mi hija tiene a Lilith en Aries. ¿Casualidad? Pues no, supongo que no. Nada es casualidad. No, ya lo sabemos que las estrellas, el lenguaje de las estrellas, no hay nada casual. Y esa Lilith en Aries es precisamente una mamá que tiene un enfado o tiene un dolor muy fuerte o algo que se le ha reprimido y esa sensación de me quedé embarazada y me ocurrió que perdí mi independencia. Ya no puedo ser libre. Entonces la persona con Lilith en Aries, cada vez que le quitan su independencia o le obligan a ser independiente, ahí tenemos las dos versiones. O una persona muy dependiente que como la vida le obliga a ser independiente, vive todo eso como un trauma, o una persona que constantemente se le niega la libertad y le causa ese enfado. Por lo tanto, tiene esas dos, todo. Ya sabes que no, solamente no hay una vía, tenemos muchas vías de expresión, ¿vale? Va a depender del resto de la carta, el modo en el que se exprese Lilith, ¿vale? ¿Y cómo lo siente un hombre? ¿Cómo siente un hombre la energía de Lilith en Aries, ¿no? Si tiene Lilith en Aries, ¿cómo lo vive? Evidentemente va a vivirlo como que las mujeres de su clan, ¿vale? Todas las mujeres de su clan son pioneras, abren caminos, por lo tanto hay una proyección del femenino y cómo él tiene que vivir esa parte suya interna del femenino, ser también pionero, guerrero, competitivo, ¿no? Desde el lugar, no desde el lugar activo, que es más desde el lugar masculino, sino desde el lugar femenino, de soy independiente en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de amar, en mi forma sexual. Pero si no tengo integrada la Lilith en Aries y soy hombre o tengo esa energía masculina, más poderosa, puede ser una mujer con una energía masculina dominante, vive al femenino como las mujeres son agresivas, las mujeres son odiosas, las mujeres son dominantes, las mujeres no me dan independencia, no me dan espacio y no me dan libertad. Se viven al femenino como agobiante, ¿vale? Lilith en Tauro o aspectos tensos con Venus. Ojo, con Venus. Estamos hablando de dos principios femeninos, ¿vale? Y un signo femenino. Entonces, Lilith en Tauro, en tránsito, fijaros, ¿dónde tenemos ahora mismo a Lilith? En Tauro. Pues le queda poco, pero está en Tauro. Y fijaros que está muy unido precisamente con la hambruna. Hay que saber entender que cuando esto está hablando, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Ha bajado muchísimo. Todo lo que no llegamos a hambruna, pero es cierto que uno de los temas candentes, entre otros muchos, pero uno de los temas candentes es cómo nos estamos alimentando, qué está ocurriendo allí en Argentina, Claudio, y demás, ¿no? Todo lo que está ocurriendo con el tema de hace un año, ¿no? Así fue que cuando estuvieron quemando bosques y demás para todo esto, estas granjas y demás, esto tiene mucho que ver con Lilith en Tauro. Lilith en Tauro toca los temas, precisamente, todos esos tipos de temas, ¿no? Cómo estamos valorando el terreno, cómo estamos valorando lo que comemos, cómo estoy valorando todo. Lilith en Tauro está súper incómoda, es uno de los lugares más incómodos donde puede estar. En Cáncer y en Tauro está muy incómoda, pero está incómoda porque se encuentra con todos los principios que tiene que ver con el principio del contacto con todo lo que es la Tierra, cuando ella trasciende de la Tierra, es el punto más alejado de la Tierra, con todo lo que es el placer, el goce, lo que está conscientemente aceptado como femenino, y ella quiere romper con todo eso y llevarnos hacia otro lugar. Entonces ahí se siente muy incómoda. Y en tránsito, pues bueno, da este tipo de situaciones, pero la persona lo vive
como un rechazo por su físico. Una persona con Lilith en Tauro vive un rechazo por su físico o vive algún tipo de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, va muy unido. Yo he visto muchas mujeres, en muchas consultantes que tienen a Lilith en Tauro, que han tenido temas graves con temas de nutrición, anorexia, bulimia, ¿vale? Temas de peso importantes. Por esa parte de distorsión, de a mí me van a desterrar si yo no tengo el físico, están muy obsesionadas incluso, ¿no? Con sus temas físicos, con los temas de dinero, todo lo que tiene que ver con el dinero. De hecho, Lilith en Tauro ha estado trabajando en nuestros bienes constantemente durante estos 9 meses. Ahora va a trabajar otro tipo de cosas cuando entre en Géminis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la persona trasciende, cuando conecta con Lilith puede trascender, por lo tanto puede ser más notoria en sociedad, para que se nos entienda, cuando conecta con esa Lilith, ¿a través de qué? De su cuerpo. Pueden ser personas que a lo mejor, pues, oye, conecten mucho con su cuerpo, comiencen a conectar y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? A través de su cuerpo, modelos, deportistas, ¿vale? O también por su patrimonio. Acumulo y por mi patrimonio trasciendo. Puedo llegar a ser reconocida ¿por qué? Por el patrimonio que tengo, pero un patrimonio físico, tangible, es un Tauro. Clau, ¿tú dónde tienes a Lilith? No te lo pregunté. En Capricornio, conjunción Mercurio. Qué buena Lilith tienes. Súper bien conectada. Bueno, pues tienes ahí para ver con Géminis, con Virgo y Capricornio. Además ahí en Capricornio, ¿sabes? Perfecto. Tú la tenías en Aries, no, ¿dónde la tenías tú, Lorena? Lo acabo de soñar, me he inventado. Yo la tengo en Acuario. Mira, como ven. Vale. Ok. No sé por qué. No sé por qué te la hice en Aries. Qué raro que no la tengas en Y, Piscis. Paula, esa era mi pregunta ahorita que dijiste que tiene que ver con estos aspectos de Venus. Yo tendría que poner atención en esta ¿La tienes cerca? Lilith. ¿La tienes en Orbe? ¿La tienes a menos Sí. de... ¿Cuánto la tienes? Vamos a Tienes que ver a tener de cuánto Venus tengo. 3 grados. Ya sabes que yo soy Venus. muy estrecha con las orbes. No, Claro, entonces las no. orbes son 3 grados y a Soliluna 5, no le doy más. Yo para eso soy muy... Claro, está bien. Yo la tengo justito a 3 graditos. Pues ya está perfecto. Eso no hay problema. O sea, yo ahí sí lo considero dentro de orbe. Pero no considero dentro de orbe, o sea, a mí 10 grados de orbe es prácticamente casi la mitad del signo. Yo eso no lo hago, no lo considero dentro de la carta porque además es un punto, como os digo, que es un punto matemático, o sea, no tiene influencia, no tiene vibración, por lo tanto, la única vibración que le llega es desde el otro planeta. No le podemos dar tanta orbe, ¿vale? Porque así no opera tan bien. Entonces, no te hace conjunción con Venus, Lorena, ¿vale? No sé si tiene otro aspecto, pero conjunción con Venus no tiene. Tiene oposición, cuadratura. Sí, no. No, ¿No? ninguno. Bueno, pues entonces en Acuario. Sí, no. Sí, ahí. Mejor para ti algo que tienes ahí tranquilo, que está ahí. Porque vamos, es que Lorena tiene un Stellium en la casa 12 en Piscis. Entonces tiene todo ahí conectado. Entonces dice la pobre, lo tengo todo. Digo, no, esto no lo tiene. Entonces, seguimos. Entonces, desde ese lugar, ¿qué ocurre? Que la persona puede manipular psicológicamente, ¿por qué? Porque siente que es ahí donde esa parte de ese apego, recuerdo que es lo que os decía, Lilith está muy conectada con Plutón, tiene una parte de querer dominar. ¿Y cómo lo hace? A través de la manipulación psicológica. ¿Cómo manipula una Lilith en Tauro? Con el dinero. Compra también a las personas, aprueba a las personas a través de la seducción. Yo te seduzco, ¿vale? Fijaros que tuve una consultante que tenía el Lilith en Tauro en la casa 8, ¿vale? Que es como donde se expresa, recordad que es la casa, por lo tanto la casa 8 ya la veremos, ¿no? Pero tiene más que ver con todo lo que es la temática también, sexualidad, muerte, misticismo, demás. Bueno, era prostituta esta chica. Fijaros qué Lilith tan potente tenía. Tauro, ¿cómo? A través de la compra, de la seducción, del cuerpo, y a la vez en la casa 8.
que es la casa del oculto, de los secretos, de lo que no puedo contar, de lo que no está bien visto, por decirlo así, ¿no? La meto en la casa 8 y cómo se expresa. Bueno, pues ya se expresaba desde ese lugar a Lilith, ¿no? Claro, fue un proceso, porque ya tenía ahí fuerte ese, por otros aspectos, pues Lilith la tenía muy fuerte porque la tenía empoderada por otros aspectos muy, 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 muy poderosos. Entonces, la, la proyectaba así. De hecho, en la parte 7, lo pongo, ¿no? Que la represión que duele tiene que ver precisamente con la prostitución. Una Lilith en Tauro conecta con la prostitución, las personas muy consumistas, valgo tanto tengo. Cuando me da ese enfado, ¿qué es lo que hago? Consumo, consumo, consumo. ¿Qué? Puede ser desde comer hasta comprar, 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 ¿no? Y hay esos problemas con la alimentación. Tenemos un claro ejemplo de una Lilith que no está bien integrada cuando vemos a personas con temas sexuales, con problemas sexuales, con problemas de alimentación. Miramos, tiene el Lilith en Tauro, tiene otro tipo de aspectos en la carta y decimos, wow, por ahí los quiebres le dan por este tipo de situaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las mujeres, el linaje femenino, su clan, estaba muy conectado, ese poder al final es lo que tiene que sacarnos, ese poder femenino, eran mujeres que estaban muy dentro del uso de la belleza, de la economía en crecimiento, de la economía me hace crecer, mujeres que a lo mejor trabajaban con dinero, pero que luego hubo situaciones que lo perdieron, ¿vale? Que lo perdieron, por lo tanto el dinero lo vieron como la fuente de poder, ¿vale? Y el uso de su belleza. Eran mujeres que usaban su belleza para fines en los que ellas podrían salir ganando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mamá, de donde viene todo esto, que es donde se traslada el clan, es a mamá. Y mamá, durante esos 9 meses, en el momento en el que se queda embarazada, durante esos 9 meses, vive toda esta experiencia del embarazo, a lo mejor con una pérdida económica, algún tipo de pérdida económica, o no se siente a gusto con su cuerpo. ¿Cuántas mujeres hay que se quedan embarazadas y se ven constantemente, estoy gorda, no me gusto, no me gusto, y lo crean como una obsesión? Todo eso se traslada a, al útero, ¿no? Al bebé. Igualmente, no se sienten suficientes, no se sienten que puedan mantener al hijo o a la hija, ¿no? Lo ven como una angustia constante de cómo voy a mantener yo a este niño si no tengo para comer, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esa niña o ese niño o ese bebé? Nace con la parte de mi obsesión es que yo tengo que valer ya sea por mi físico o tengo que valer ya sea por mis bienes y tiendo a acumular. Hay que trascender. ¿Y cómo se trasciende? A través de un punto de quiebre. Y el punto de quiebre, ¿cómo es? Pérdidas económicas, hambre, situaciones que llegan como, no, no puedo. Y entonces tenemos dos opciones, o volvemos al mismo lugar, volvemos otra vez, no, vuelvo al bucle, o salgo de ahí y comienzo a crecer con respecto a mi economía, pero desde un lugar sano, con respecto a mi cuerpo desde un lugar sano, ¿vale? El hombre, cuando no tiene integrado esa parte de la dualidad femenina más salvaje o más abierta, ¿con qué conecta? Con mujeres que las mujeres son avariciosas, las mujeres solo me quieren poner dinero, las mujeres son materialistas, me quieren robar. Eso es lo que piensa un hombre con Lilith en Tauro cuando no está conectado con su Lilith. Pero repito lo mismo, una mujer con Lilith en Tauro que no conecta con su energía de Lilith piensa lo mismo de las mujeres. Las mujeres son avariciosas, las mujeres son materialistas y las mujeres me quieren robar. Eso es una desconexión con su femenino salvaje, sea masculino o femenino. Entonces, al final, también una Lilith en Tauro es aprender a conectar con nuevas zonas erógenas de tu cuerpo. Lilith en Tauro es como explora, es lo nuevo, es atreverte a romper barreras y conectar con lo nuevo. ¿Conectar con qué? Conecto con nuevas zonas de mi cuerpo, con nuevas zonas de nuevas formas de ganar dinero, nuevas formas de valorarme. Eso sería ya llegar al punto en el que yo conecto con mi Lilith, me mimetizo con ella y entonces saca su parte positiva. Tiene muchísima luz y muchísima sombra. Se entiende, ¿no? El proceso. Lorena, ¿lo entiendes? Si no lo entiende, me lo dice. Luego a ver siempre. Vale, seguimos. Géminis, ahí justo va. Lilith va justo al signo de Géminis el día 18 de julio. La tenemos en Géminis, eso es ya. Yo tengo a Lilith en Géminis. Así que voy a mi retorno del Lilith.
Bueno, y contactos con Mercurio. Ahí te interesa, Clau. Porque contactos con Mercurio va contigo también igual. Y también con Virgo. ¿Vale? Ahí tienes que ver la diferencia. Bueno, el ítem Géminis, ¿qué vamos a ver? Mirad lo que tenemos ahí. Pulmones y virus. ¿Qué tal? Lilith entrando en Géminis nos va a volver otra vez a tocar todo el tema de pulmones, todo el tema de virus, todo el tema de tornados, huracanes. ¿Por qué? Estamos en signo de aire. Por lo tanto, va a tocar todo lo que es lo aéreo. ¿Qué ocurre con una Lilith en Géminis? Mamá, mientras que está gestando, ¿no? A su bebé, cuando estamos en el embarazo, mamá guarda secretos. Mamá tiene problemas quizás con sus hermanos o con algo que quiere comunicar y no puede contar. Entonces se lo traslada al bebé, al futuro niño o niña, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese niño o niña cuando nace, su enfado más primigenio y volcánico le conecta con ese enfado de mamá, con ese secreto que estaba guardando, con esos enfados que tenía con sus hermanos. ¿Y cómo le conecta? A través de señalarle, eres un ignorante, o vas de deslista, eres muy lista, tú que eres listo, lista, tú que lo sabes todo. Y esa persona es como, le entra un fuego por dentro, porque el Lilith es un fuego. ¿No os ha pasado nunca esto que dices que no puedo soportarlo? Es algo que te nace de las entrañas y es como, ¡buah! Me enfado, ¿no? Pues precisamente Lilith tiene que ver con eso. Mamá cayó y por lo tanto a mí me impregna una energía de tú no te puedes callar. Y entonces, o me voy a sentir muy ignorante o voy a ser muy culta y voy a ser criticada por ello, para conectar constantemente con mi enfado, para que sepa trabajar al final el lenguaje y no desde el enfado. ¿Qué ocurre? Que también puede ocurrir, a lo mejor no es por culto o por ignorante, pero puede ocurrir que sea un tema con los hermanos. Lilith, en Géminis o con contactos con Mercurio, hay un tema con los hermanos. Tema que mis hermanos me sacan de quicio o mis hermanos sacan algo de mí que es mi peor parte. Me pone nerviosa, me pone nervioso. Y es como que constantemente tengo que volver a trabajar con eso. Al final todo esto trae una información. Y la información que trae es que las mujeres, el poder ancestral de las mujeres del linaje femenino, eran mujeres hiperinteligentes, súper sabias. Pero ¿qué ocurre? Que fueron reprimidas por su inteligencia y por sus conocimientos. Entonces, mamá lo encarna como guardo secretos o tengo problemas con mi entorno para comunicarme. Y me enfada muchísimo. Me lo traslada a mí y cuando yo nazco, ¿qué ocurre? Que nazco con temas de no me puedo callar, no puedo decir, no soporto que me digan que soy ignorante, tengo problemas con mis hermanos, tengo problemas con la comunicación que me enfada muchísimo. Y necesito comunicar. Porque el Lilith en Géminis, si algo tiene, es no me callo ni debajo del agua. A mí no me vais a callar. O contactos con Mercurio. Habrá un modo u otro de decirlo. Pero el Lilith en Géminis es no me callo. Porque es el enfado. No es como con Quirón. Quirón en Géminis es me da, tengo miedo a comunicar porque tengo una herida muy grande y esa herida no puedo acceder a ella. En el caso de Lilith es como, ¿cómo? Pues ahora te lo voy a gritar y te voy a insultar y te voy a decir y voy a ser la más lista para darte por todo eso que tengo, porque al final es las memorias de mi linaje y el enfado de mi madre. ¿Cómo trasciende? ¿Y qué es lo que deja? Ay, Clau, esto me recuerda mucho a ti. ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja qué es lo que puede dejar cuando trasciende, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos como legado? Cuando tenemos al Lilith en Géminis bien, con Mercurio bien trabajada. Obras, obras de conocimiento para la comunicación, escritos, libros, poesía, novelas, todo eso lo dejamos. Vomitamos todo lo que nuestras ancestras y nuestra madre no pudo vomitar. Canalizamos la energía del enfado del femenino. Pero cuando yo sigo muy enfadada, me vuelvo torpe. ¿Por qué? Porque lo pongo en el punto número 5. ¿Cómo me siento? O cómo lo vivo, ¿no? O cómo son las heridas y los traumas de una Lilith no trabajada en Géminis. Sentirse torpe, ignorante, el bullying en el colegio.
el escarnio público. Pero cuando yo comienzo a trabajar todo eso y ese enfado lo transformo en creatividad, esa es la clave del Lilith. Del enfado a la creatividad. Porque es clave. Lilith parte de un enfado. Por eso tiene una dualidad tan clave. Parte de un enfado primigenio en el que no puedo controlarlo y desde ahí creo. Es el parto. Son 9 meses. Y justo tengo ese parto. Y en ese parto, ¡buah!, creo algo maravilloso. Por eso te digo que me está recordando mucho a ti, Clau. Y creo algo maravilloso. ¿Qué creo? En este caso, con Lilith en Géminis o con Mercurio, creo obras para el conocimiento, obras para la comunicación, escritos, lo que sea, lo comunico. Aprendo a canalizar esa energía y a comunicar. ¿Qué ocurre? Que si yo no lo tengo bien canalizado, aparte de la herida de sentirme torpe, ignorante, el bullying en el colegio, en el instituto, el escarnio público, también puedo vivirlo como que las mujeres de mi entorno, o las mujeres que yo veo, son mujeres cotillas, me rechazan, me dicen, tú que vas de lista. Veo a las mujeres como, qué molestia. ¿Por qué? Porque no estoy integrando a esa Lilith, por lo tanto estoy proyectando mi enfado y yo veo cómo veo a las mujeres, como cotillas, como que hablan más de la cuenta, como que no guardan mis secretos, como que no puedo contar con las mujeres, que hablan de más. Eso es lo que vivo. Pero cuando lo trasciendo, tiene un, es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque conecto con lo que los demás no se atreven a hablar. Cuando el Lilith entre en Géminis durante estos 9 meses, vamos a ver cómo va a haber muchas cosas que ya, todas estas noticias que ahora mismo no estamos seguros, que si vacuna, no vacuna, ¿vale? Pongo el ejemplo porque el Lilith está a punto de entrar en Géminis. Vacuna, no vacuna, que si virus, no virus, que si variante, tal. Lilith en Géminis va a llegar y va a decir, se acabó, estoy harta de mentiras. Se acabó. Aquí. Y entonces vamos a ver cómo las noticias y cómo las lenguas se afilan muchísimo más. Porque el Lilith en principio saca lo peor. Luego otra cosa es que yo lo pueda fluir y llegue a lo mejor. Entonces, es lo mismo que pasaba con Tauro, con Aries, por ejemplo. Aries saca lo peor, violencia, lucha, pero en el momento en el que lo integra, se vuelve un líder, una lideresa nata o nato. ¡Bum! Aquí estoy yo. Y voy a... Son activistas, movimientos, por ejemplo, movimientos por el femenino, movimientos contra el maltrato, movimientos contra la mujer, o sea, contra la mujer no, contra lo que es la desigualdad de género. Eso es una Lilith en Aries o con Marte. En el caso de Lilith en Tauro, pues qué, primero es temas de el cuerpo, la nutrición, prostitución, todo temas así oscuros, pero luego conectan con el valor y ayudan al valor y ellas mismas se valoran, o ellos mismos se valoran. Y comienzan a adquirir bienes, pero sin el apego y la angustia de algo va a pasar. O me conecto con mi cuerpo y puedo conectar con el cuerpo de otro. Conecta mucho con la sexualidad también un Lilith en Tauro. Y ahora vamos con Lilith en Cáncer, ¿vale? O con la luna. Ojo, cuidado. Lilith en Cáncer y con la luna, justo conectamos los dos principios que son opuestos, pero a la vez son complementarios. ¿Qué ocurre? Que es eso mismo. Una persona con Lilith, sobre todo con la luna, más que en Cáncer igualmente también, pero con la luna, cuidado, porque tendemos a fusionar las dos energías y separamos, ¿vale? Y por ahí a veces confunde. ¿Qué ocurre con Lilith en Cáncer? Con Lilith en Cáncer, cuando la mamá está embarazada, ¿vale? La persona está en la vida, está en el feto, en el embarazo, en la barriguita, la madre conecta con la idea de no soy buena madre, no voy a ser buena madre, o la familia no la apoya, suele ser lo típico de madres solteras, ¿vale? Madres solteras, madres que no conectan con el rol nutricio, madres que no quieren, hay madres que directamente me han violado, puede pasar, estamos hablando de mucho, me han violado, me ha tocado ser madre y yo no quiero ser madre. Y les toca conectar con una posición en la que no les apetece estar. Entonces, yo, como estoy dentro de la pancita de mamá,
Y yo empiezo a decir, ¡ah, qué horror! Esto es horrible. Esto yo no quiero. ¿Y cómo lo vivo de primeras? Ese enfado me desconecta completamente, rechazo lo familiar, rechazo mi patria, ¿no? Personas que rechazan la patria o el lugar donde viven, no quiero, no quiero, no quiero. Normalmente he visto mucho el Lilith en cáncer, personas con Lilith en cáncer, depende, ¿no? De los contactos, del Lilith en cáncer o con la luna, que se separan del lugar donde vive, o que no quieren vivir, o que terminan viviendo en otro lugar. No hace falta que se vayan muy lejos, ¿eh? Sino pueden irse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, pero no quiero saber nada de... ¿Por qué? Porque les conecta con su enfado más primigenio. Mamá durante 9 meses sintió que no era buena mamá, o que no iba a ser capaz de ser mamá, o que la familia no la apoyaba. No quiere saber nada de la energía de nutrición, no quiere saber nada de lo que le conecta con el hogar. Entonces, cuando ese bebé nace, dice, yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada de mi familia, no quiero saber nada de lo familiar. Y realmente lo que está viviendo es que el clan, o sea, las mujeres del clan, eran mujeres que hacían manada, que conectaban con la manada y que tenían un rol de proteger brutal. Realmente eran mujeres súper protectoras, súper de manada. Entonces, conecta con eso, pero conecta a través de destruir para construir. Volvemos a lo mismo. Destruyo, creo. Conecto con la creatividad. Entonces, cuando conecto con la creatividad, es cuando sale la parte más trascendente, que es cuando dejan un gran legado. Una persona que conecta con su Lilith en cáncer deja un gran legado familiar, deja un rol artístico, creativo o patriótico, pero para eso tiene que conectar con la energía de la nutrición desde otro lugar, destruir todo lo que me han metido en la cabeza, cómo es la nutrición, cómo es lo familiar, cómo es la patria, y conectar con un nuevo lugar. Destruyo, construyo. Si no destruyo antes, no hay construcción. Ese es como es como el pasaje que pide Lilith. Aquí hay algo que hay que pasar para que tú entiendas que por ahí no es. Rompe y genera una parte nueva. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque vengo desde un lugar completamente tóxico de esa energía, la concepción de esa energía. Evidentemente lo veremos en las casas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa Lilith también puede vivir como herida, como trauma, que viene un trauma que es una herencia, que no es ni suya. La vive como un trauma ancestral, como una herida, como una herencia ahí fuerte de dolor, de muchísimo dolor. Y con todo ese dolor no quiere vivirlo. No sé nutrir. Eso es lo que piensa. Yo no sé nutrir. Desconecto. Las mujeres aparte también con Lilith en cáncer, piensan que son muy malas madres. Algunas, ¿eh? O con Lilith con la luna, incluso más. Yo no voy a ser buena madre, no voy a conectar con la energía de nutrición, y realmente conectan muchísimo con la energía de nutrición, pero desde un lugar muy diferente, apogeo lunar, desde otro lugar. No es desde el lugar de la luna, es desde otro lugar. ¿Vale? Conectan mucho con eso, son madres diferentes, madres que crean un gran legado y un nuevo estilo de familia. ¿Qué ocurre? Que si yo no tengo integrada a esa Lilith, ¿qué me va a ocurrir? Voy a vivir como que el femenino, como que las mujeres, ¿qué es lo que son? Las mujeres me limitan, las mujeres me odian, las mujeres me violentan. Igualmente el hombre, un hombre que no tiene integrado a Lilith, ¿cómo lo vive? Con una Lilith en cáncer. Las mujeres me violentan, me limitan, me odian, yo odio a las mujeres. Vale, esos son proyecciones, son espejos. Son espejos para darte cuenta que realmente el femenino es algo y un trabajo súper importante de integrar en una persona con Lilith Luna. En cáncer va a depender, pero también, ¿vale? Y también es cuando ahí conecta, ¿no? Con ese trauma ancestral, puede, vamos a decirlo así, destruirlo para reconstruirlo y para generar un nuevo legado. Con Lilith en Leo o en contacto con el Sol, con Lilith en Leo en contacto con el Sol, esta Lilith va a conectar con un embarazo, y ese embarazo que tuvo mamá, en el momento en el que mamá se queda embarazada, piensa que simplemente no es pista, ya no soy importante. Todo el mundo viene a estar con mi bebé, todo el mundo viene a decirme el embarazo, yo ya no existo, yo ya no estoy,
qué pena de mí, ya dejó de estar. Simplemente me volví invisible. Y le genera un enfado tremendo, tremendo. Y entonces la persona cuando nace está constantemente viviendo situaciones cuando no está conectado con su Lilith de rechazo. Rechazo con respecto a la infancia o de su entorno de una forma cruel, de una forma tirana, de no ser visto, cero visto. Tú no eres nadie, ¿no? No eres nadie. Y lo vive como, ¡ah! Es algo que le supone un crack tremendo. Y precisamente su legado ancestral, o sea, lo que viene en su linaje femenino, lo que viene de mujeres que tenían un don para liderar. Pero al tener el Leo es como, pero esta vez no vas a liderar desde ese lugar. Coge todos esos dones, destruye el modo en el que se has liderado y crea un nuevo modo de liderar. Y ahí es cuando dejan un legado, y un legado muy bueno. Y el legado es del liderazgo, de mandar, de dirigir, de gobernar, pero desde otro lugar. No desde el lugar que estábamos viendo o que estábamos queriendo vivir o que todo el mundo me haga caso, que todo el mundo me vea. Porque entonces la manipulación psicológica que tiene esta Lilith en Leo es encantadora de masas. O sea, es como recordar que Lilith en Leo está muy conectada con la manipulación psicológica. Entonces, ¿qué hace? Encantar a las masas. Voy a contar que no sé qué te voy a decir, pero en el fondo, todo paja. Little Leo es muy de políticos, de malos políticos, y de malos líderes y de falsos gurús. Little Leo tiene todo, ¿eh? Todos tienen esa parte oscura, pero es cierto que ahí es cuando hay que mirarla bien, hay que destruir cómo se piensan que son esas formas para cambiarlas hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque si yo no integro bien, voy a ver como que todo el femenino que me rodea es que las mujeres son egocéntricas, es que son dominantes, son mi espejo, son mi espejo. Y lo que están demostrando es una vez más el enfado que tenía mi madre cuando yo estaba en la pancita de que no era vista. Y es que no tienes que ser vista, tienes que ser vista desde otro lugar. Y las mujeres no son nocivas, las mujeres no son egocéntricas, las mujeres no son dominantes. Yo tuve un consultante, claro, eres lo que al final lo que refleja, ¿no? Yo tuve un consultante chico que vais a ver cómo es la jugada. Él tenía Lilith, tenía, no está muerto, tiene a Lilith el Leo. Lilith el Leo, tiene sola además en la casa 5. Y yo decía, y lo miraba y decía, joder, digo, ¿y este chico? Y casualmente, claro, siempre lo siguiente es mirar el resto de la carta, ¿no? Tenía Venus en la casa 12, escondida. Y a la luna, que es el otro punto así femenino, como podemos vivirlo más externo, la luna en cuadratura a Plutón. Dije, madre mía. Claro, cuando yo vi eso, vi esa Venus en Leo, o sea, esa Lilith en Leo, luna, cuadratura Plutón, Venus escondida en la casa 12, en Aries, dije, uff, y mucha potencia. Y entonces ahí me di cuenta que él, de hecho luego hablando y tal, me decía, no, yo con las mujeres fatal, me ha ido fatal, porque me han dejado, me han hecho daño, son lo peor, porque tal. Y yo lo escuchaba y decía, Little Leo, o sea, el hombre habla de Little Leo, luna, cuadratura, Plutón, ¿no? Como miraba, ¿no? Su mirada del femenino era, la mujer es nociva, la mujer solo me quiere, solo me utiliza, me domina, luego me deja, y decía, claro, cómo al final todos los puntos femeninos van dando en una misma dinámica de cómo veo yo el femenino, cómo vivo yo el femenino. Yo tengo Luna, cuadratura Plutón, Venus en Aries, casa 12, Lilith en Leo, evidentemente tengo que trabajar el femenino y permitir brillar mi parte femenina interna, pero desde un lugar luminoso, no desde un lugar nocivo, no desde un lugar, aquí estoy yo. No, quizás en este momento no vienes a estar aquí tú, sino a permitir que los demás estén. Y así dejas de proyectar ese tipo de sensaciones. Y así puedes liderar, puedes mandar, puedes dirigir y puedes gobernar, pero desde una posición en el que al final el rey es el que conecta con el pueblo, ¿no? Pues eso mismo, ¿no? Desde el que manda, al final conecta e ilumina a los demás, pero no es el único el que brilla, porque el sol es nuestro sol, pero nos calienta y nos da vida, pero nos da un lugar generoso, y eso es lo que tiene que trabajar sobre todo una Little Leo, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a parar, porque ya
Vamos a dejar a Lilith de la siguiente, que sería en Virgo. Ya dejamos Virgo, pero lo dejamos para la siguiente clase. Y luego vemos las casas y con Quirón. El Quirón también es importante. ¿Qué tal? Pues, potente la Lili. Nos dejó con cara de susto. Es que Lilith tiene mucho, ¿eh? He intentado reducir, porque son nada más que 2 clases, he intentado reducir para que tampoco sea mucho, pero Lilith sería para hablar largo y tendido. Lo que pasa es que ahí os he dejado, digo, por lo menos para que solo del Lilith se necesita, pero bueno, ahí por lo menos hay bastantes claves y lo más importante es entender desde qué lugar, por eso del principio, ¿no? Entender desde qué lugar es el arquetipo para luego poder conectar con él, ¿no? Desde ese lugar, hay un enfado, pero porque hay una mala información, hay que destruir para construir, depurar, vamos a decirlo así, ¿no? Depurar para poder crear, ¿no? Siempre hay un tono de destrucción muy grande con Lilith. De hecho, Lilith, a medida que va tocando lugares de nuestra carta, va destruyendo. Y eso es algo que la gente no sabe. Cuando Lilith va pasando por diferentes zonas de nuestra carta, ahora mismo está en Tauro, ¿no? Le queda nada. Le queda, ¿qué? 11, 12 días para entrar en Géminis. Va a ir tocando toda esa zona y a medida que vaya tocando, si tenemos planetas por ahí, va diciendo, tú, destrucción, tú, oscuridad, tú, y te sume ahí en un enfado y dices, ¿esto de dónde me viene? Yo el último contacto que tuve del lead estaba en Tauro y estuvo en conexión con mi Venus. Y yo, esa etapa era como, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo? Y yo lo veía y decía, pero ¿cómo hago? ¡Buf! Odiaba muchísimas cosas, de repente no me sentía conectada con mi cuerpo, con mis bienes, y tuve que destruir muchísimas bases de cómo creía yo que tenía que ganar dinero, que me tenía que querer, que tenía que tal. Pero al principio era como, ¡buah! Me enfada esto muchísimo, ¿no? Y estaba muy enfadada. Entonces, desde ese lugar, y la suerte, que bueno, que por lo menos ahí el cielo te guía, te dice, pero vale, ya sé que me viene por aquí. Y trabajas, ¿no? Desde ese lugar. Y que bueno, la semana que viene seguiremos con el resto de los signos. Como os digo, entraremos un poquito en las casas, que es donde realmente se expresa, porque ahora mismo estamos viendo en el signo, pero realmente desde qué lugar se expresa, que es la casa. No es lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Una lite, estábamos hablando de igual, lite en Tauro, que está ahora, ¿no? Lite en Tauro, que yo la tenga en la casa 2 o que la tenga en la casa 5 o que la tenga en la casa 8. Es lo que os comentaba de la consultante esta, ¿no? Tenía el lite en Tauro, pero la tenía en la casa 8. ¿Dónde se estaba expresando? En la casa 8, ¿te acordás? Se dedicaba a la prostitución, tuve problemas con la comida y demás, entonces, ¿qué ocurría? Se expresaba en la casa 8, aunque tuviera que ver con qué, con el valor, con el cuerpo, pero se expresaba ahí. Si esa Lilith la hubiera tenido en la casa 1, totalmente conectada todo el tiempo con la autoexpresión de Lilith. Entonces es diferente, ¿vale? De momento solo estamos viendo los signos. Las casas ya nos cambian completamente la forma de verlo, ¿vale? Entonces, bueno, Cinta, ya te dejaré que lo veas el principio. Estoy peleándome con YouTube, porque tengo problemas ahora con subir. Pero he llegado justo a mi Lilith y has dicho algo, sí, yo me siento muy mala madre. Yo no sé nutrir. Yo tengo Lilith en Cáncer. Y tienes la luna en Acuario, la tienes en cuadratura Venus. Venus, o sea, cuando tú empiezas a ver, dices, coño, es que es tal cual, porque ya tienes la luna, cuadratura Venus, que ya te dice como esa parte de luna en Acuario. ¿Y dónde vas a tener Lilith? Pues en Cáncer. ¿Por qué? Porque no me siento conectada con el rol del femenino, con el rol de, ¿sabes? Todo eso. O sea, es cuando está el trabajo de romper para trascender y para ir hacia un nuevo lugar. Clau, todo tiene sentido. Todo. Clau, ¿y tú qué tal con Mercurio? Pues te resuena, ¿eh? Bueno, con Géminis, en verdad. Mercurio, Géminis. Te resuena, ¿no? Sí, me resuena un montón. Yo nunca tuve muy en cuenta Lilith, entonces está bueno como darle entidad, ¿no? Ya sabes que yo... Bueno, yo es que... Bueno, ya se lo he contado a Lorena, pero es que yo con Clau... Clau para mí es amor, y ya está. Clau y yo estudiamos juntos, tenemos muy buena relación, y bueno, tenemos muchas conexiones. Él y su luna Neptuno me tienen enamorada, es imposible no quererlo. Él es el masculino que a mí me gusta, para decirlo así claro. Es todo lo bueno que tiene el masculino, pues él lo representa. Y eso, por eso me encanta que esté aquí contigo. Gracias, gracias. Y después de lo que dijiste también de las posibilidades de, bueno, yo pensándolo en la Lilith Mercurio, ¿no? En conjunción, Claro.
pienso, por ejemplo, que mi madre mi madre nació después ¿Sí? de que mi abuela tuviera 2 hijos que, bueno, que nacieron y vieron cuando nacían y morían, hacía los días. No sé si podría ser por eso. Como que También puede ser por pienso que por ahí esa Lilith en Capricornio hay conjunción. te iba a decir, claro, porque Sí, Capricornio es como esa parte de justamente todo ese frío, ¿no? Toda esa parte árida, esto es justo lo contrario a lo maternal, entonces por eso tiene esa pena de esa pérdida, Capricornio, y luego a la vez Mercurio, porque de los hijos, ¿no? Porque Mercurio tiene mucho que ver con los hermanos, sobre todo, que en este caso eran los hermanos de tu madre, eso. y como ella tuvo que Serían guardar, como 2 hermanos que ella, bueno, no conoció porque primero, ¿no? Ella fue como la última que terminó siendo la única hija viva. Y digo, pueden estar ahí, ¿no? Esos hermanos, que claro, encima me claro. enteré que de nombre se llamaron Marcelo cada uno y es mi segundo nombre. Así que fuerte, Qué buena idea Marcelo. la de tu madre, ¿no? Ah, Qué bueno. sí, sin querer, lo hizo sin querer, parece. Ya hemos visto ahí que tú tienes lo tuyo, eres ascendente Géminis, ya sabes que nosotros con todo lo que tenga que ver con el tema de los hermanos, de lo otro, tenemos una alianza impresionante. Así que eso es suma y sigue, al fin y al cabo. Eso es suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Todo al final lleva al mismo lugar, si te fijas. Bueno, al mismo lugar, a unos cuantos lugares parecidos. Pero que ahí tienes también, esa es la parte del duelo de tu abuela, y cómo eso mismo luego lo duelo, por decirlo así, tu madre, que hasta te pone el nombre, aunque lo hicieron inconscientemente, pero el inconsciente es muy consciente, te pone el segundo nombre como el de ellos, como de propio de esa cosa de yo soy la que sí vivió, yo soy la que sí estuvo, y todo lo que eso significa. Y luego, evidentemente, por la parte del linaje femenino, ¿no? Como esas madres que son súper inteligentes, esas mujeres, ¿no? Súper inteligentes, preparadas, pero se las calla, pero se les dice tú no puedes, tú no tal, ¿no? Y como yo canalizo eso y lo puedo expresar desde ese lugar, ¿no? Y fíjate como un lugar también muy destructivo. O sea, porque primero destruyo todo eso, como tú lo destruyes con tus escritos y cómo lo pasas, ¿no? Bien, igual, muy conectado. Y lo que aún te queda, porque no has visto en Virgo ni has visto Capricornio, o sea que por ahí. ¿En qué casa Claro, vives? ahora Capricornio, la casa 7. sí, en las 7. ¿Y sabes qué, Pau? ¿Saben que ahora estoy viendo que también estoy teniendo por tránsito Plutón partil encima de mi Lilith? Plutón, que está en el grado 25, me está tocando profundamente a Lilith, ¿no? Pues ahí lo tienes también. Ese Plutón está terminando de sacar todo lo que tenía. Plutón ahí está sacando todo lo que Lilith tiene para expresar. Igualmente con Sí. Mercurio. Y saben, y les cuento como anécdota, porque a veces parece, ¿no? Pero como que caen esas fichas de que lo que les cuento, lo que les contesto de los hermanos fallecidos de mi madre, me lo enteré la semana pasada. Y ella también, porque está haciendo como, ella está haciendo una investigación no espiritual, sino por un departamento, por algo que necesitaría vender. Entonces tiene que empezar a conseguir las partidas de nacimiento y de defunción medio como de toda la familia. Y ahí cuando me muestra, ella es la que se sorprende y dice, ay, mira, mis 2 hermanos se llamaban Marcelo. Digo, todo ahora, la semana pasada. Qué Oh, fuerte, ¿no? fuerte. Todo tiene sentido. Es que además es muy bueno porque justamente toda esta información a ti te viene muy bien por lo que, ¿no? Por lo que tenemos, por justamente lo que estamos estudiando. O sea que es maravilloso. Maravilloso porque esto es información y que te da luz para mucho más, o sea, para poder entender y para poder resolver muchos temas. Qué interesante, qué interesante. Ya me contarás. Esto me ha interesado. Yo para eso soy porque me cuadra, tiene sentido. Y la casa 7 y todo eso, ¿no? Como Plutón justo ahí que está haciendo, sacar, ¿no? Todo eso que estaba ahí escondido, decir, ah, lo saco y mira, secretitos que estaban escondidos, bajo a lo que estaba ahí que no se veía y te lo pongo aquí delante. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer con esto? Y además, te digo una cosa, si Plutón está en conjunción partil a tu Lilith, Lilith en tránsito está en trígono partil a tu Lilith. Porque está en Tauro en los últimos grados. Está en el grado ahora mismo 27. O sea, está además en trígono. Tal cual, no lo había visto eso, sí.
Un montón. No tienes eso, porque además son los dos lentos y es como que te van sacando. Y Lilith hace nada, que está en trígono a Plutón. O sea, que es ahora cuando le está sacando la información. Qué bueno. Muy bueno. Plutón y Lilith son primos hermanos, que ya os lo he dicho. Solo que uno es en masculino y otro es en femenino. O sea, que ahí hay mucha energía de regeneración. Pues nada, familia, un placer. Nos vemos el lunes que viene a las 7. Horas Guatemala, Argentina, no sé. Se me olvida. Bueno, nos vemos a las 7 el lunes que viene. Y que muchísimas gracias por haber estado. Yo sé, me voy a dar una ducha que tengo un calor que me muero. Está sudando todo. ¿Verdad? Cinta, cafetela de calor. Por lo menos que hace un taco de calor. Pero bueno, ahí está. Yo también me voy a duchar ahora. Bueno, yo me había duchado, pero digo, me da igual, me he duchado otra vez. Que os mando besos, gracias por estar y nos vemos prontito. Cuidaros, ¿vale? Gracias a ti. Gracias.